Hola compañeros, nosotros somos el equipo número 3 de la materia de balance de materia y energía y hoy les vamos a explicar el problema propuesto número 8.32 del libro de Richard Felder. El problema 8.32 tiene el enunciado siguiente. Nos dice que un gas natural que contiene 95% de mole de metano y el balance de etano se quema con 20% de aire en exceso. El gas de combustión que no contiene hidrocarburos sin tener ni monóxido de carbono sale del horno a 900 grados Celsius y 1.2 atmósferas y pasa por un intercambiador de calor. En su camino hacia el horno, el aire también atraviesa por el intercambiador y entra en él a 20 grados Celsius y sale a 245. El ejercicio ya nos proporciona el diagrama de flujo del enunciado, que nos dice que aquí está el precalentador y aquí está el horno. Y entonces el aire va a entrar en el precalentador a 20 grados y tiene que salir a 245. Y en el horno va a tener una entrada de aire y va a tener una entrada de metano y de etano. Del horno entonces va a tener una salida de un gas de combustión. El gas de combustión ya no va a tener nada de etano ni de metano. Simplemente va a contener dióxido de carbono, agua, oxígeno y nitrógeno. Después ese gas de combustión va a volver a pasar por el precalentador y entonces va a salir a una temperatura que en este momento es desconocida. El primer inciso de este problema nos dice que tomando como base 100 moles sobre segundo de gas natural que se alimentan al horno, es decir, estos 100 moles que tiene esta entrada de aquí, calcule la velocidad de flujo molar de aire que se requiere, la velocidad de flujo molar y la composición del gas de combustión, la velocidad necesaria de transferencia de calor en el precalentador y la temperatura a la cual sale el gas de combustión del precalentador. El enunciado del problema no nos indica a qué temperatura se alimenta el combustible, por lo que tenemos que hacer una suposición y también tenemos que indicar por qué elegimos esa suposición. Entonces, para comenzar, podemos resolver el problema dividiéndolo en varias fases. Primero, lo que nos pide el inciso A es que calcules la velocidad de flujo molar del aire que se requiere, es decir, que calcules cuántos moles sobre segundo de aire vienen por aquí y cuál va a ser la composición del gas de combustión, es decir, cuál es la composición del gas que sale del horno. Entonces esto lo podemos representar como que es un balance de materia con reacción química. En este caso hice este diagrama que está aquí, en el cual represento el sistema en el cual ocurre la reacción química y que en este caso no incluye el precalentador, ya que el precalentador no interviene en la reacción química. Entonces tenemos que va a entrar un número desconocido de moles sobre segundo de aire y también nos dicen que contiene 20% de aire en exceso. Sabemos que el aire tiene una composición molar de oxígeno al 21% y de nitrógeno al 79%. La otra entrada que tiene nuestro horno es de 100 moles sobre segundo, de los cuales 95 van a ser de metano y 5 van a ser de etano. Entonces lo que nos pide el problema es calcular cuántos moles de aire entran y cuántos moles de gas van a salir del horno. Además, pues nos pide conocer cuántos de esos moles van a corresponder a nitrógeno, oxígeno, al agua y al dióxido de carbono. Estas son las reacciones químicas que se llevan a cabo en el horno, en la cual el metano reacciona con oxígeno con ayuda de calor para producir dióxido de carbono y agua, y a la vez está ocurriendo otra reacción en la cual el etano reacciona con oxígeno para volver a producir dióxido de carbono y agua. Entonces, para poder resolver nuestras incógnitas, para poder resolver nuestro balance de materia, lo que vamos a hacer es un análisis dimensional con los distintos componentes que tenemos en el sistema. Primero tenemos que un mol de aire va a contener 0.21 moles de oxígeno. Esto es porque eso corresponde a la composición molar del aire. Entonces, si hacemos una regla de 3, tenemos que a un mol de oxígeno le van a corresponder 4.7619 moles de aire. Con esa información podemos empezar a hacer un análisis dimensional con las especies moleculares de nuestro sistema. Tenemos que la entrada de aire va a ser igual a 1.2 multiplicando es 1.2 porque nos dice que existe 20% de aire en exceso. Entonces ese exceso lo vamos a representar como 0.2. Entonces ese 1.2 va a multiplicar a la cantidad de moles que entran de metano. Esto va a hacerse una relación del metano con el oxígeno y del oxígeno a su vez lo vamos a relacionar con los moles de aire. Eso le va a corresponder a los moles de aire que le corresponden al metano. Pero además le tenemos que sumar los moles de aire que le corresponden al etano. Y volvemos a hacer una relación en la cual tantos moles de etano le corresponden a tantos moles de oxígeno y tantos moles de oxígeno le corresponden a tantos moles de aire. Esto nos va a dar como resultado que la entrada de aire tiene que ser de 1185.7131 moles sobre segundo. Entonces ya tendríamos nuestra primera incógnita resuelta y pues también podemos decir que entonces la entrada de nitrógeno va a ser de 936 y la entrada de oxígeno de 249 moles sobre segundo.
Esto se logra pues realizando un balance con la entrada del aire que ya conocemos. Después tenemos que calcular la salida del gas y cuántos moles sobre segundo va a contener esa salida. Tenemos que la salida del gas tiene que ser igual a la suma de las dos entradas, es decir, a estos 100 moles sobre segundo, y también tiene que sumarse la otra entrada, que es la del aire, que son 1185 moles sobre segundo, y eso nos va a dar igual a que N1 es igual a 1285.7131 moles sobre segundo. Esto sería la salida de moles sobre segundo de gas. Posteriormente vamos a proceder a hacer un análisis de cuántos moles corresponden a cada uno de los componentes del gas de salida, justo como lo hicimos con la entrada del aire. Vamos a volver a hacer una relación en la cual relacionemos los moles de metano que le corresponden a los de dióxido de carbono y los moles de etano que le corresponden a dióxido de carbono. Entonces nos queda que la cantidad de moles de la salida de gas que le corresponden al dióxido de carbono son 105, la cantidad de agua que le corresponden a la salida de gas son 205 moles sobre segundo. Y en el caso del oxígeno, lo que vamos a hacer es una resta debido a que el oxígeno no es un producto sino un reactivo. Entonces, a los moles que entraron de oxígeno, que en este caso conocemos que son 249 los que entraron, vamos a restarle el balance del oxígeno que realmente reaccionó, volviendo a hacer una relación con los moles de metano, que le corresponden tantos moles de oxígeno, y los moles de etano, que le corresponden tantos moles de oxígeno. Entonces, esto nos dice que los moles de oxígeno que salen del gas son 41.5. Y finalmente, para el nitrógeno, la misma cantidad de nitrógeno que entró es la que tiene que salir, ya que no participa para nada en la reacción. Ahora bien, ya tenemos todas las incógnitas del balance de materia que nos pedía el inciso A. Después, el problema nos dice que calculemos la velocidad necesaria de transferencia de calor en el precalentador. Es decir, a cuántos kilowatts se le tiene que proporcionar calor al precalentador para que el aire pueda pasar de 20 grados Celsius a 245. Bien, para calcular la velocidad necesaria de transferencia de calor en el precalentador, vamos a hacer un balance de energía con el aire, porque a final de cuentas el aire va a ser quien entra y sale de aquí. El gas de combustión también, pero el gas de combustión se ocupará para una operación posterior que en este momento no se utiliza, sino que simplemente nos tenemos que basar en el aire. Bien, como es un sistema abierto y no existe trabajo de flecha, ni existe diferencia de energía potencial ni cinética, podemos reducir el balance de energía a que el calor necesario va a ser igual a la diferencia de entalpías. Entonces, si nosotros hacemos nuestra tabla de entalpías, tenemos que la única sustancia que participa es el aire y que van a entrar 1185 moles y van a salir esos mismos 1185 moles. Se toma la entrada de entalpía, se toma la entrada del aire como un estado de referencia, ya que podemos ver que el aire entra a 20 grados centígrados y esto nos es conveniente, ya que el estado de referencia del aire es 25 grados. Entonces no hay una diferencia muy significativa, por lo tanto podemos tomar esta entrada como estado de referencia y además se considera que se encuentra a una atmósfera. Entonces al elegir a la entrada del aire como estado de referencia, la vamos a igualar a cero y la única entalpía que nos quedará por obtener va a ser la entalpía del aire en la salida. Entonces tenemos que nuestro balance de energía es igual a la diferencia de entalpías. La diferencia de entalpías es igual a la sumatoria del flujo molar por la entalpía de las salidas menos la sumatoria del flujo molar por las entalpías de las entradas. Ahora, aquí nuestra única entrada, la entalpía es cero. Por lo tanto, si nosotros multiplicamos al flujo molar por cero, pues nos va a dar cero y entonces podemos eliminar esta entrada. Y nos va a quedar que simplemente nuestra cantidad de calor tiene que ser igual a la sumatoria del flujo molar de las salidas por su entalpía. Ahora bien, tenemos que realizar una trayectoria hipotética desde nuestro estado de referencia que elegimos, que en este caso es la entrada, hasta el punto en el que queremos conocer cuál es la entalpía. Entonces tenemos que pasar del aire, que lo tenemos en estado gaseoso, a 20 grados centígrados y a una atmósfera. Tenemos que pasar al aire en estado gaseoso, pero a 245 grados centígrados y a una atmósfera, que es el cambio que existe del aire cuando pasa en el precalentador. Esta trayectoria hipotética la realizamos simplemente con una integral. Lo que vamos a hacer es integrar desde el límite inferior de temperatura hasta el superior las capacidades caloríficas del aire. Las capacidades caloríficas se encuentran en la tabla B.2 del libro de Richard Feldman
Entonces nos queda que la diferencia de entalpía va a ser igual a la integral desde 20 grados Celsius hasta 245. Los valores de la capacidad calorífica del aire son estos de aquí. Y entonces si nosotros desarrollamos esta integral, nos va a quedar como resultado que la diferencia de la entalpía es igual a 6.649 kJ sobre mol. Son kilojoules sobre mol porque esas son las unidades que manejan las capacidades caloríficas. Ahora bien, ya que tenemos este valor, sabemos que de nuestro balance de energía, la diferencia de entalpía tiene que ser igual al calor suministrado, y esto será a la sumatoria del flujo molar de las salidas por la entalpía de las salidas. Ya conocemos cuál es el flujo molar de la salida del aire, y ya conocemos cuál es la diferencia de la entalpía, ya conocemos la entalpía de la salida del aire también. Entonces tenemos que nuestro balance de energía se reduce a una simple multiplicación, y esto nos da que el calor suministrado debe de ser de 7.883 kJ sobre segundo. Un kilojoule sobre segundo equivale a un kilowatt, y por tanto el calor suministrado al calentador debe ser de 7.883.864 kilowatts. Esto nos lleva a concluir que el calor del calentador debe transferirse a razón de 7.883 kilowatts para que el aire pueda pasar de 20 grados centígrados a 245. Por último, nos pide calcular la temperatura a la cual sale el gas de combustión del precalentador, por lo que se hará otra tabla de entalpías, pero ahora con el gas de combustión. Y bueno, la tabla dice que hay sustancias de nitrógeno, oxígeno, agua y dióxido de carbono, que tienen los mismos moles por segundo tanto en la entrada como en la salida. Y por último, las entalpías de entrada de todas las sustancias se van a tomar como estado de referencia, por lo que valdrán 0. Y en las entalpías de salida todas son incógnitas. Para sacar entalpía 1, vamos a buscar las capacidades caloríficas del nitrógeno, que serían las siguientes: 29 por 10 a la menos 3 más 0.2199 por 10 a la menos 5 T más 0.5723 por 10 a la menos 8 T cuadrada menos 2.871 por 10 a la menos 12 T cúbica. Y esto se integra en forma de T. Al final nos quedaría como 29 por 10 a la menos 3T más 0.2199 por 10 a la menos 5 T cuadrada entre 2 más 0.5723 por 10 a la menos 8 T cúbica entre 3 menos 2.871 por 10 a la menos 12 T a la 4 entre 4. Después se va a sustituir valores entre el límite inferior y el límite superior. Y por último nos quedaría de la siguiente forma: que su límite superior, como tiene una incógnita, todavía no se puede solucionar esta parte del límite, pero se sabe el límite inferior, que son 900 grados Celsius, y nos quedaría como menos 27.9103. Para sacar la entalpía 2 tenemos que hacer lo mismo que hicimos con el nitrógeno, pero ahora con el oxígeno. Va a ser la misma trayectoria. Y bueno, las capacidades caloríficas del oxígeno serían las siguientes: 29.1 por 10 a la menos 3 más 1.158 por 10 a la menos 5 T menos 0.6066 por 10 a la menos 8 T cuadrada más 1.311 por 10 a la menos 12 T cúbica. Esto se integra en forma de T. Y después de integrar, nos quedaría de esta forma: 29.1 por 10 a la menos 3T más 1.158 por 10 a la menos 5 T cuadrada entre 2 menos 0.6076 por 10 a la menos 8 T cúbica entre 3 más 1.311 por 10 a la menos 12 T a la 4 entre 4. Y después se va a sustituir los valores del límite superior y del límite inferior. Y nos quedaría de la siguiente forma: que sería en la parte de superior, como es una incógnita, todavía no podemos solucionar esa parte del límite. Pero sabemos que en el límite inferior es 900 grados Celsius, por lo que es menos 99.6184. Para sacar la entalpía 3 vamos a tener la misma trayectoria que el nitrógeno, pero ahora va a ser con el agua. Las capacidades caloríficas del agua serían las siguientes: 33.46 por 10 a la menos 3 más 0.6880 por 10 a la menos 5 T
menos 0.7604 por 10 a la menos 8 t al cuadrado más 3.593 por 10 a la menos 12 t cúbica, y esto se integra en forma de t. Después de hacer la integral nos sale de la siguiente forma: 33.46 por 10 a la menos 3t más 0.6880 por 10 a la menos 5 t cuadrada sobre 2 menos 0.7604 por 10 a la menos 8 t cúbica entre 3 más 3.593 por 10 a la menos 12 t a la 4 entre 4. Se va a sustituir el límite superior e inferior y quedaría de la siguiente forma. Y como ya sabemos que t es una incógnita, todavía no se puede solucionar esa parte del límite, pero sabemos la parte inferior y quedaría como menos 34.1588. Bueno, continuando en lo de la entalpía 4, que es de 900 grados a una incógnita de temperatura en base al dióxido de carbono, lo que se debe de obtener es el Cp por medio de las tablas del libro, por lo que se va a resolver la integral de 900 grados centígrados y de la temperatura, que es la incógnita. Al momento de resolverla, nos quedarían estos resultados de parte de la temperatura debido a que se desconoce el valor, menos los 43.8515, que debido a que sí se conocen los grados centígrados de los 900, nos daría este valor. O sea, tomando esto en cuenta, seguiríamos a lo que es el balance de energía, que es Q igual a la A menos la entalpía. Entonces, por lo tanto, sería que menos 7883.8064, un valor tomado y sacado anteriormente, sería igual a la sumatoria del número de moles por la entalpía de la salida, que es proporcionada por esta última tabla hecha. Entonces, al momento de que se escribe este valor ya dado anterior, se va a hacer el proceso de la multiplicación del número de moles, que serían, en este caso los de salida, 936.713 por la entalpía 1 o por los resultados de esta. En este caso sería lo que es 29 por 10 a la menos 3 t por 936.713, lo que nos daría este valor principal. Y así seguiríamos multiplicando el número de moles por los demás valores y el resultado de la integral de la entalpía 1. Siguiendo este proceso, seguiríamos el mismo paso en entalpía 2, en entalpía 3 y por último en entalpía 4, lo que nos daría como resultado toda esta cantidad de números y valores, los cuales reduciremos y a estas cantidades más pequeñas, las cuales se llegan a relacionar. Por último, nos quedarían este valor de menos 38.980.0743, y como está igualado a los menos 7.883, se va a igualar a 0. Y estos dos valores, como se relacionan y no tienen incógnitas diferentes, como lo son la temperatura en estos casos, se van a restar y va a pasar a lo que es menos 31.096.2679. Ahora, el paso que sigue es que se utiliza una función de secGold de Excel para obtener un valor de la temperatura. Este valor de la temperatura se va a ocupar con los datos proporcionados anteriormente y se va a dar en buscar el objetivo y con el valor de 0. Y van a ser representados en la celda 1, A1. Entonces nos daría el resultado de 731.8460. Ahora, lo que significa este valor de
temperatura en grados centígrados, los 731.8460, es que va a ser la temperatura a la cual el gas va a salir del calentador. ¿Esto qué estrella? Posteriormente nos pide en el inciso B, nos dice cuál sería el valor de la velocidad de transferencia de calor si la velocidad real de alimentación de gas natural fuera 350 metros cúbicos estándar por hora. Y nos dice que modifiquemos la escala del diagrama de flujo del inciso A en vez de repetir todo el cálculo. Entonces, lo que hacemos es cambiar el flujo volumétrico que nos da los 350 metros cúbicos estándar por hora, los vamos a cambiar a un flujo molar, que nos quedaría como 350 metros cúbicos por hora multiplica a un mol entre los 22.4 litros por 1000 litros entre un metro cúbico, todo esto por una hora entre 3600 segundos y nos da un valor de 4.3402 mol por segundo. Después lo que hacemos es calcular el factor de conversión de escala, que son los 4.34 mol sobre segundo que acabamos de calcular del flujo molar entre los 100 mol por segundo y nos da un resultado de 0.0434. Posteriormente, multiplicamos el factor de conversión de escala, que son los .0434 por la velocidad de transferencia de calor ya calculada anteriormente, que serían los 7.883.8064 kilojoules por segundo. Y ya teniendo un resultado que serían 342.1571 kilojoules por segundo, hacemos un factor de conversión para que esto nos quede en kilowatts y nos queda como que 1 kilowatts entre 1 kilojoules por segundo nos da una cantidad de velocidad de transferencia de calor de 342 kilowatts. Y así es como quedaría resuelto este ejercicio.